Imagina por un momento que tienes el poder de reinventar tu vida. No nos referimos a modificar tu rutina diaria, tu alimentación o incluso tus hábitos. Hablamos de cambiar la esencia misma de tu realidad. Tus relaciones, tu carrera y tu bienestar. Esta transformación no comienza desde el exterior, sino desde el lugar más íntimo y poderoso que posees. Tu percepción interna de ti mismo. En un mundo donde constantemente nos llegan mensajes sobre quiénes deberíamos ser, qué deberíamos desear y cómo deberíamos actuar, emerge una voz que nos recuerda el inmenso poder que reside en el simple acto de cambiar nuestra percepción interna de nosotros mismos. Esta perspectiva plantea una revolución personal que no se basa en luchas externas o cambios superficiales, sino en la reinvención de nuestra percepción de nosotros mismos. ¿Qué tal si te dijera que la realidad que experimentas cada día, con sus limitaciones y desafíos, está condicionada no tanto por las circunstancias externas, sino por cómo te percibes a ti mismo? La premisa es audaz. Tú eres el arquitecto de tu destino y el lienzo de tu vida. Espera que lo pintes con los colores de tus más profundos deseos y aspiraciones. Para aquellos que no estuvieron presentes el domingo pasado, permítanme resumir rápidamente el pensamiento expresado aquí por Naval Godard en 1953. Se afirmaba que el mundo era una manifestación de la conciencia, y que el entorno, las circunstancias y las condiciones de vida de un individuo eran simplemente la representación externa del estado particular de conciencia en el que ese individuo residía. Por lo tanto, el individuo veía lo que era en virtud del estado de conciencia desde el cual observaba el mundo. Cualquier intento de cambiar el mundo exterior antes de modificar la estructura interna de su mente sería en vano. Todo ocurre por orden. Aquellos que nos ayudan o nos obstaculizan, conscientes o no, son los servidores de esa ley que constantemente moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interior. El domingo pasado, se les pidió que distinguieran entre la identidad individual y el estado que ocupa. La identidad individual se refiere al Hijo de Dios, es decir, ¿hablo de ti o a ti, o estoy hablando de mí mismo? Me refiero realmente a nuestra imaginación, eso que es permanente se fusiona con el estado y cree ser el estado con el que se fusiona. Sin embargo, en cada momento del tiempo, somos libres de elegir el estado con el que nos identificamos. Y eso nos lleva al tema de hoy. Cambiar el sentimiento del yo. Espero no obtener la misma reacción que se menciona en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde se nos dice que cuando esto fue dado al mundo, todos lo abandonaron, dejando solo un puñado atrás. Porque cuando les dijo que no había nadie a quien cambiar sino a uno mismo, dijeron que esta es una enseñanza dura. Es difícil aceptar esta verdad, porque como él dijo, nadie viene a mí si yo no lo llamo. Esta afirmación resonó tan profundamente que cuando la repitió 3 veces, muchos lo dejaron y ya no caminaron con él. Dirigiéndose a los pocos que quedaban, les preguntó, ¿quieren irse también vosotros? Ellos respondieron, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. En resumen, es más fácil cuando puedo culpar a otro por mi desgracia. Pero ahora que se me dice que nadie viene a mí si yo no lo llamo, que yo soy el único responsable de mis fortunas y desgracias, se trata de una verdad difícil de aceptar. ¿Quién puede escucharla? ¿Quién puede entenderla? ¿Y quién la creerá? Entonces él dijo, y ahora me santifico a mí mismo para que ellos también se santifiquen a través de la verdad. Porque si esta es la verdad, entonces no hay nadie a quien cambiar, nadie a quien sanar, nadie a quien purificar, sino a uno mismo. Y así comenzamos con el yo. La mayoría de nosotros somos completamente inconscientes del yo que realmente valoramos. Nunca hemos examinado a fondo ese yo, por lo que no lo conocemos. El yo no tiene una apariencia física definida, pero se moldea a sí mismo en una estructura a través de todo lo que consiente y todo en lo que cree. Pocos de nosotros realmente sabemos qué creemos.
No tenemos ni idea de las innumerables supersticiones y prejuicios que dan forma a este yo interno e informe, que luego se proyecta como el entorno del individuo, como las condiciones de vida. Reflexionen sobre esto detenidamente cuando regresen a casa. Nadie viene a mí sin que yo lo llame. Tú no me has elegido, yo te he elegido. Nadie puede quitarme la vida, yo mismo la pongo. No hay poder que pueda quitarme nada de lo que forma parte del arreglo interior de mi mente. Todo lo que me diste, lo he guardado, y nada se pierde excepto el hijo de perdición o la creencia en Dios, y porque nada puede perderse sino la creencia en la pérdida. No aceptaré la pérdida de nada de lo que me has dado que sea bueno. Por lo tanto, me santifico para que sean santificados a través de la verdad. ¿Cómo podemos cambiar el yo? En primer lugar, debemos descubrirlo, y lo hacemos mediante una observación crítica de nosotros mismos. Esto te revelará un yo que te impactará profundamente. Te sentirás totalmente, no diría asustado, sino avergonzado de admitir que alguna vez has conocido a una criatura tan baja. Si incluso Dios mismo se presentara en esta forma despreciable, lo negarías 1000 veces antes de que cantara un solo gallo. No podrías creer que este yo es el que has llevado contigo, protegido, excusado y justificado. Entonces, comienzas a cambiar este yo después de hacer el descubrimiento a través de una observación crítica. Porque la aceptación del yo es la esencia del problema moral del mundo y el epítome de una verdadera perspectiva de la vida. Porque es la única causa de todo lo que observas. Tu descripción del mundo es una confesión del yo que no conoces. Cuando describes a otro, describes a la sociedad, describes cualquier cosa, tu descripción de lo que observas revela quien conoce esta ley, el ser que realmente eres. Así que primero debes aceptarte a ti mismo. Cuando ese ser es aceptado, entonces puedes empezar a cambiar. Es mucho más fácil tomar las virtudes del Evangelio y aplicarlas como palabra de vida. Amar al enemigo, bendecir a los que nos maldicen y dar de comer al hambriento. Pero cuando el hombre descubre que el ser que hay que alimentar, el ser que hay que vestir, el ser que hay que abrigar, el mayor enemigo de todos es ese yo, entonces se avergüenza. Se avergüenza completamente de que ese sea el ser. Pues era más fácil compartir con otro algo que poseo, un abrigo de más y dárselo a otro. Pero cuando conozco la verdad, no es eso. Empiezo con el ser habiendo descubierto, y empiezo con el cambio de ese ser ahora. Permíteme compartirte una historia. Hace unos años, en esta misma ciudad, estaba dando una serie de conferencias cerca de un lago, aunque sinceramente no recuerdo el nombre del lago exacto, algo parecido a Parkview Manor. El lugar donde di mi discurso era un auditorio, y antes de la reunión, un caballero se acercó buscando audiencia. Cruzamos la calle hasta llegar a un pequeño parque, donde me confesó que tenía un problema que consideraba insoluble. Le dije que no existen problemas insolubles, pero él insistió. Tú no conoces mi problema. No se trata de mi estado de salud, te lo aseguro. Mostró su piel y me dijo. Mira la piel que llevo. Yo le pregunté qué tenía de malo, a mí me parecía preciosa. Él respondió. Mira el pigmento de mi piel. Por un accidente de nacimiento, ahora estoy siendo discriminado. Las oportunidades para progresar en este mundo se me niegan solo por este accidente de nacimiento, por haber nacido con un color de piel diferente. Oportunidades para avanzar en todos los campos, vecindarios donde me gustaría vivir y formar una familia, lugares donde me encantaría abrir un negocio, no puedo instalarme en esas zonas. Así que le compartí mi experiencia personal. Cuando llegué a este país, no enfrenté ese problema específico, pero sí me encontré siendo un extranjero en medio de todos los estadounidenses. Aunque no fue fácil, él me interrumpió diciendo: ese no es mi problema, Neville. Otros han venido aquí hablando con acento pero no tienen mi piel, y yo nací americano.
Entonces, le narré una experiencia propia en Nueva York. Si me pidieran que nombrara a un hombre al que consideraría mi maestro, mencionaría a Abdullah. Estudié con ese señor durante 5 años. Tenía el mismo color de piel, el mismo pigmento que este señor del que hablamos. Nunca permitió que nadie se refiriera a él como un hombre de color. Estaba muy orgulloso de ser negro y no deseaba ninguna modificación de lo que Dios le había hecho. Entonces se volvió hacia mí y me preguntó: ¿has visto alguna vez un cuadro de la Esfinge? Respondí afirmativamente y él continuó explicando. Representa los 4 cuartos fijos del universo: el león, el águila, el toro y el hombre. Y aquí está el hombre, que es la cabeza, la corona de esa criatura llamada Esfinge, que aún desafía el conocimiento del hombre para descifrarla. Estaba coronada con una cabeza humana, y si miras cuidadosamente la cabeza, Neville, verás que quien la modeló debe haber sido un negro. Tenía facciones de negro. Y si eso aún desafía la capacidad del hombre para desentrañar, estoy muy orgulloso de ser negro. He visto a científicos, médicos, abogados, banqueros, de todas las clases sociales. Buscar una audiencia con el anciano Abdullah era considerado un honor por todos los que acudían. Sentían privilegio al ser admitidos en su casa y recibir una entrevista. Si alguna vez era invitado a salir, y siempre lo era el invitado de honor. Él me dijo: Neville, primero debes comenzar contigo mismo. Encuéntrate a ti mismo. Nunca te avergüences del ser que eres. Descúbrelo y comienza el cambio de ese ser. Le expliqué a este caballero exactamente lo que Abdullah me había enseñado. Que no había ninguna causa exterior, sino que era una disposición de su propia mente. Si era discriminado, no era por el pigmento de su piel. Aunque me mostró carteles tan grandes como todos los exteriores que le negaban el acceso a ciertas zonas, la señal estaba ahí solo porque en las mentes de algunos hombres se formaban tales patrones y atraían hacia sí lo que ahora condenarían. Que no hay poder exterior a la mente del hombre para hacer algo al hombre, y él, por el arreglo de su propia mente al consentir estas restricciones desde su nacimiento y ser condicionado lentamente a través de su juventud, despertando a la edad adulta creyéndose establecido, tendría que ser establecido. Pero nadie viene a mí sin que yo lo llame. Entonces, alguien viene a condenar o a alabar, no pueden venir a menos que sean llamados. No es un hombre llamado Neville, sino ese ser secreto que no se llama Neville, el ser secreto que es la suma total de todas mis creencias, todas las cosas que consiento que forman un patrón de estructura. Ese ser secreto atrae hacia sí cosas en armonía consigo mismo. Bueno, ese hombre se fue y luchó consigo mismo. No podía creer todo lo que le dije esa noche, pero el domingo pasado por la mañana en el vestíbulo se acercó y renovamos la amistad. Él me llevó al lado para mostrarme el fruto de esta enseñanza. Me dijo: Neville, me llevó casi 3 años superar realmente esa idea fija de que, por accidente de nacimiento, sería un ciudadano secundario. Pero la superé. Ahora aquí está mi oficina en Wilshire Boulevard. Elegí este lugar no porque fuera el único que me ofrecieron. Me ofrecieron 4 lugares igualmente maravillosos. Elegí este porque tenía más facilidades telefónicas, pero los otros eran igual de buenos. Aquí está mi oficina. No podría juzgar mis ingresos por este despacho, por muy bonito que sea. Todo es hermoso en ella. Pero Neville, este año ganaré $250,000. Bueno, en Estados Unidos, sigue siendo una fabulosa suma de dinero. Sería asombroso en cualquier otra parte del mundo. Incluso en la fabulosa América, un hombre que gana $250,000 está realmente en lo más alto. Y ese era el hombre que hace unos años me dijo que todo el vasto mundo estaba en su contra por el accidente de su nacimiento.
Ahora sabe que es en virtud del estado de conciencia con el que se identifica y la elección es suya. Volver a las restricciones de su infancia cuando se creía o continuar en la libertad que ha encontrado. Así que tú y yo podemos ser cualquier cosa en este mundo que deseemos ser si definimos claramente nuestro objetivo en la vida y nos ocupamos constantemente de ese objetivo. Debe ser habitual el concepto noble que tenemos de nosotros mismos. No debe abandonarnos ni un solo momento y quitarnos cuando salgamos de esta iglesia. Nos sentimos libres aquí. Sentimos que tenemos algo en común, por eso estamos aquí. Pero, vamos a mantener el noble concepto que ahora tenemos de nosotros mismos cuando crucemos la puerta y entremos en ese autobús, ¿o vamos a volver a las restricciones que teníamos antes de venir aquí? La elección es nuestra. Y la lección más difícil de aprender es que no hay nadie en este mundo que pueda ser atraído a tu mundo a menos que tú, y solo tú, lo llames. Así que no hagas lo que ellos hicieron hace miles de años, porque ese es el principio de la separación de la gran verdad. Nos dicen que se apartaron de ella para no volver a caminar con ella, y a los pocos que se quedaron tampoco les gustó. Pero, ¿a dónde irían si esta es la palabra de la verdad eterna? No es que sea verdad solo para estos tiempos, pero si esta es la ley del ser y en todas las dimensiones de mi ser se mantiene, si esto es eternamente verdad, entonces déjame aprender la lección ahora, aunque luche conmigo mismo como él lo hizo durante 3 años. Por lo tanto, el cambio del yo es algo selectivo porque los estados no numerados son estados infinitos, pero el yo no es el estado. El yo cree ser el estado cuando entra y se fusiona con él. Así que se encontró en un estado y, sin la capacidad de discriminación en su juventud, se fusionó con el estado y creyó que estas restricciones eran verdaderas. Le llevó 3 años desenredar el yo de estas ideas fijas con las que había vivido durante tantos años. Ahora, para ti, puede tomar solo un momento o también puede llevar tus 3 años. No puedo decirte cuánto tiempo te llevará, pero te diré una cosa. Se puede medir por el sentimiento de naturalidad. Puedes cultivar un sentimiento hasta que sea natural, y en el momento en que el sentimiento se vuelva natural, comenzará a dar frutos dentro de tu mundo. Así que compartí esta historia en una pequeña reunión aquí en la ciudad y aunque no muchos hicieron preguntas al respecto, 3 personas cuestionaron. Pero él debe haber tenido dinero antes. Seguro que conocía a la gente adecuada. De alguna manera debe haber tenido algo de sustancia para empezar, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes salir a prestar $100 millones y llamar a eso un hecho real de que tienes eso para prestar? Y decirme que no tenías a alguien que lo tuviera, o que tú mismo no lo tenías. No pregunté al Señor sobre los hechos individuales del caso. Entré en la oficina, lo vi, no miré sus libros. Él me ofreció voluntariamente esta información y me dio la cifra de $250,000 neto para el año. No he comprobado ni verificado en modo alguno la declaración. La creo implícitamente, pero no voy a estar de acuerdo con aquellos que creen que a menos que tengas ciertas cosas para empezar, no puedes aplicar esta ley. Puedes comenzar ahora desde cero y elegir el ser que quieres ser. No vas a cambiar el pigmento de tu piel, pero descubrirás que tu acento, el pigmento de tu piel o tu supuesto origen racias no serán un obstáculo. Porque si alguna vez un hombre se ve obstaculizado, solo puede ser el estado de conciencia en el que permanece lo que le obstaculiza. El hombre es liberado o constreñido por razón del estado de conciencia en el que persiste. Si persiste en él, bueno, entonces diré que persiste en él, pero le advierto que a nadie le importa, y eso es un golpe terrible. Cuando un hombre descubre que a nadie, excepto a sí mismo, realmente le importa, así que nos encontramos llorando con nosotros mismos, con la esperanza de conseguir que otros lloren con nosotros. Y qué terrible golpe cuando llega el día en que descubrimos que en realidad nunca le importó a nadie. Nos escucharán un momento mientras pasaban por allí, pero en realidad no les importamos. Cuando hacemos ese descubrimiento,
Nos sacudimos y nos apropiamos con valentía del don que nuestro Padre nos dio antes de que existiera el mundo. Permíteme mostrarte el don. Seguramente has leído el Padre Nuestro, posiblemente a diario, pero lo has leído como una oración de una traducción que no revela el sentido del evangelista. La verdadera traducción la encontrarás en la obra de Froar Fanten, donde en el original está escrito en el modo imperativo pasivo, que es como una orden permanente, una cosa que hay que hacer absoluta y continuamente. De modo que ahora puedes considerar tu universo como una vasta maquinaria entretejida en la que suceden todas las cosas. No hay nada que hacer. Todas las cosas están sucediendo. Así que está escrito de esta manera. Tu voluntad debe hacerse, tu reino debe ser restaurado. Es la única manera en que se podría expresar si se expresara en el modo imperativo pasivo, pero del latín del que se hizo nuestra traducción no existe el primer aoristo del modo imperativo pasivo. Así que lo tenemos en la forma en que lo tenemos, pero no revela la intención de los misterios. Si ves que todas las cosas son ahora, no te conviertes, simplemente seleccionas el estado que quieres ocupar. Al ocuparlo, parece que te conviertes, pero ya es un hecho. Cada aspecto de ese estado, en su más mínimo detalle, está elaborado y teniendo lugar. Al ocupar el estado, pareces pasar por la acción de desplegar ese estado, pero el estado está completamente terminado y teniendo lugar. Así que ahora puedes elegir el ser que quieres ser, y al elegir un ser distinto al que estás expresando ahora, comienzas el cambio del sentimiento del yo. Ahora, ¿cómo sabré que he cambiado el sentimiento del yo? Comenzando primero con una observación acrítica de mis reacciones ante la vida, y luego notando mis reacciones cuando creo estar identificado con mi elección. Si parto de la base de que soy el hombre que quiero ser, permítanme observar mis reacciones. Si son como eran, no me he identificado con mi elección, pues mis reacciones son automáticas. Por lo tanto, si yo cambiara, automáticamente cambiarían mis reacciones ante la vida. Así que el cambio del sentimiento del yo resulta en un cambio de reacción, cuyo cambio de reacción es un cambio de entorno y de comportamiento. Pero déjame advertirte ahora. Una pequeña alteración del estado de ánimo no es una transformación, no es un verdadero cambio de conciencia. Porque al cambiar mi estado de ánimo por el momento, puede ser rápida y rápidamente, diría yo, reemplazado por otro estado de ánimo en sentido inverso. Cuando digo que cambié, como ese señor cambió su humor básico, su estado de conciencia, significa que, habiendo asumido que soy lo que el momento negó, lo que mi razón negó, que permanezco en ese estado el tiempo suficiente para que ese estado sea estable, para que todas mis energías fluyan desde ese estado. Ya no pienso en ese estado, estoy pensando desde ese estado. De modo que cuando un estado se vuelve tan estable como para expulsar definitivamente a todos sus rivales, entonces ese estado de conciencia central y habitual desde el que pienso define mi carácter, y es realmente una verdadera transformación o cambio de conciencia. Cuando alcance ese estado de estabilidad, observa cómo mi mundo se moldea entonces en armonía con este cambio interior, y los hombres vendrán a mi mundo. La gente vendrá a ayudar, y ellos pensarán que están iniciando el impulso de ayudar, pero solo están desempeñando su papel. Deben hacer lo que hacen porque yo he hecho lo que hice. Habiendo pasado de un estado al otro, he alterado mi relación con el mundo que me rodea, y ese cambio de relación obliga a un cambio de comportamiento con respecto a mi mundo. Así que tienen que actuar de manera diferente hacia mí. Por lo tanto, al cambiar el yo, se empieza con el deseo, que desarrollaremos y elaboraremos mañana por la noche. Pues se empieza por el deseo. El deseo es el resorte de la acción, porque tienes que querer ser distinto de lo que eres. Fracasamos porque no nos enamoramos lo suficiente de una idea. No estamos, diría yo, lo suficientemente conmovidos como para querer ser otros de lo que somos.
Si consiguiera que te enamoraras por completo de algún estado hasta el punto de que atormentara la mente, casi podría profetizar que en un futuro no muy lejano, exteriorizarás ese estado dentro de tu mundo. La razón por la que fracasamos es que no tenemos el hambre suficiente para cambiar, porque o no conocemos la ley, o no tenemos el impulso o el hambre para realmente provocar el cambio. Porque el cambio del sentimiento del yo resulta en el cambio de la reacción, cuyo cambio de reacción resulta en un cambio de mundo. Si te gusta tu mundo y eres complaciente con él, no has comenzado el camino de los misterios. Porque la primera bienaventuranza apela a quien no es complaciente. Bienaventurados los pobres de espíritu. Debes ser pobre de espíritu, no complaciente, no satisfecho. El hombre que piensa que por razón de nacimiento la religión que heredó al nacer le basta, que no está insatisfecho, no está, diría yo, conmovido. Ese ser es complaciente y, por lo tanto, no es pobre de espíritu, es muy rico de espíritu. El suyo no es el reino de Dios. Porque si pudiera conmoverte, hacerte insatisfecho de ti mismo, entonces reconocerías ese yo y te pondrías a cambiarlo. Porque el único campo de actividad para el hombre es dentro de sí mismo y sobre sí mismo, no se trabaja sobre el otro. El día que cambies tu yo, ese día cambiarás tu mundo. Ahora veo que mi tiempo se acaba rápidamente, y por eso, en el minuto que me queda aquí, permítanme que no les inste. Porque si vienen a la reunión de mañana por la noche sin mucha hambre, no se beneficiarán. Pero espero que muchos de ustedes estén allí. Incluso si os animáis hasta el punto de intentar, diría yo, refutar lo que os he dicho, aceptaría ese reto. Porque en el intento de refutarlo, sé que si fuerais sinceros en vuestro intento, lo demostraría. Así que espero que muchos de vosotros vengáis y disfrutéis de esta fiesta con nosotros. Estamos aquí en la ciudad en el Ebel durante 15 noches, de lunes a viernes, como les dijo el señor Smith durante 3 semanas consecutivas. Si no pueden asistir a todas, y espero que muchos de ustedes lo hagan, elijan los títulos que más les atraigan mañana por la noche. Para mí, es fundamental la importancia de definir un objetivo en este mundo, tener una meta. Porque sin un objetivo, no tienes rumbo, y se os advirtió en el libro, o yo diría en la epístola de Santiago, que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, que tal hombre no crea que recibirá algo del Señor, porque es como una ola que es impulsada y sacudida por el viento. Ese hombre nunca alcanza su meta. Así que debes tener un objetivo, y mañana por la noche te mostraremos la importancia de definir el deseo. Existen ciertas escuelas que te enseñan a suprimir el deseo, mientras que nosotros te enseñamos a intensificarlo y te mostramos la razón de tal enseñanza. Te explicamos lo que la Biblia enseña sobre el deseo y ahora pasaremos a la ayuda que muchos de vosotros habéis pedido hoy. Aquellos que no estuvieron aquí el domingo, permítanme recordarles que se trata de una técnica muy sencilla, como os expliqué el domingo. Cada vez que mentas en favor de otro, estás mediando Dios al hombre. Así que nos sentamos en silencio y simplemente nos convertimos en imitadores de nuestro Padre. Él llamó al mundo a la existencia siendo lo que Él llamaría. Así que nos sentamos y escuchamos como si oyéramos a alguien que nos felicita por haber encontrado lo que buscamos. Así que vamos al final del asunto y escuchamos como si oyéramos y miramos como si viéramos. Tratamos de sentirnos justo en la situación de nuestra oración contestada, y allí esperamos en el silencio solo unos 2 minutos. Entonces, bajarán las luces para ayudaros. Y permítanme recordarles que si quieren aclararse la garganta, por favor háganlo. Si quieren cambiar de posición en la silla, háganlo. Siéntanse como si estuvieran solos en casa. Porque si no lo hacen e intentan no molestar al vecino, no podrán ejercitar su imaginación en nombre de nadie. Así que ahora tomaré la silla y simplemente escucha con atención como si escucharas. Te haré esta promesa. El día que estés muy tranquilo de mente y realmente te vuelvas atento,
escucharás como si viniera de fuera lo que en realidad está susurrando desde tu interior. Recuerda esta hermosa oración, y si te sientes identificado, repítela cuantas veces creas necesarias en comentarios. Mi imaginación es el poder más divino que poseo. Lo uso sabiamente para crear la vida que deseo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que hayas encontrado inspiración y sabiduría en nuestras palabras. Recuerda que el poder de la transformación yace dentro de ti. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte para más videos como este y dejar tu like si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo video.